¿Qué tal amigos? Bienvenidos un día más, un programa más aquí al Espía del Telón. Hoy tenemos un programa noticiero, les he preparado bastante material para ir leyendo y comentando material muy rápido, muy vivo, muy de actualidad, ya que veo que los vídeos cortos les encantan. Así que en este caso va a haber también vídeos cortos a lo largo del día, pero vamos a hacer un gran programa dedicado a las noticias. También, por supuesto, les agradezco a todos ustedes el apoyo en cada vídeo, el apoyo especial a los miembros del canal. Y bien, tenemos el tablero de juego, el mapa en cuestión. Empecemos con varias cosas. Una nota de New Rules que dice: monetizar la geografía, la jugada maestra de Irán por valor de 3.000 millones de dólares. Irán está llevando a cabo una jugada maestra estratégica con el tren de alta velocidad Teherán-Qom-Isfahán. Los ponemos aquí precisamente para que lo vean sobre el mapa. Teherán, Qom, Isfahán, tres ciudades importantísimas de Irán. La estrategia básica: una inversión de 3.000 millones de dólares, un avance tecnológico con un aumento de la velocidad del transporte de 80 a 300 kilómetros por hora y un progreso con un tramo crítico entre Qom e Isfahán que ya está completado en un 75%. Teherán es la capital, evidentemente, son más de 15 millones de habitantes. Qom es la llamada capital religiosa, en sentido de los estudios del Islam chií, e Isfahán es otra de las ciudades más importantes del centro de Irán. También, por cierto, por ahí es donde estaban instalaciones nucleares, de esas que Donald Trump dice haber bombardeado. Bien, ventaja geopolítica. Este corredor de 410 kilómetros es el eslabón perdido que une dos arterias continentales: la norte-sur, que conecta a Rusia con la India a través del Golfo Pérsico, y la este-oeste, la nueva ruta de la seda desde China hacia Europa, atravesando Irán, Turquía y de ahí hacia Grecia, Bulgaria. El objetivo es ofrecer una alternativa un 40% más rápido a los cuellos de botella marítimos como el Canal de Suez, reduciendo drásticamente los costes logísticos y evitando atascos geopolíticos. También esto sirve como catalizador nacional y económico. El objetivo es trasladar el 30% del tráfico rodado al ferrocarril. Se prevé un tráfico anual de unos 20 millones de pasajeros a largo plazo. Impulsa así la soberanía tecnológica y crea un gran número de puestos de trabajo. En conclusión, Irán está monetizando su geografía. Al crear una alternativa terrestre más rápida para el comercio de Eurasia, se posiciona como un centro de tránsito fundamental, reduciendo su dependencia del petróleo y aumentando su influencia geopolítica. Porque ya saben, amigos, que la geopolítica y la geoeconomía es ese matrimonio inseparable que, en tanto que es inseparable, no se le puede entender por un lado geopolítica solo o por otro geoeconomía. Es territorio y poder, economía y territorio. Necesariamente van combinadas entre sí. También otra nota interesante que vi de New Rules es la siguiente. Todo esto les aparecerá, por supuesto, en la página de Telegram del Espía del Telón. El arma secreta de China en el enfrentamiento con Trump. Los analistas de Washington afirman que la economía de China es demasiado débil para soportar el impacto de los aranceles. Están calculando mal. Esta es la realidad en cadena. El motor de las exportaciones. El comercio es un potente motor del crecimiento económico diversificado de China. Las exportaciones de septiembre alcanzaron su máximo en 6 meses, con 328.600 millones de dólares. Esto demuestra el éxito de la diversificación del mercado, con un auge de los envíos a Asia Sudoriental, África y otras regiones emergentes. También hablan de la ventaja competitiva de la fabricación. Los ajustes económicos de China están mejorando estratégicamente su posición exportadora a nivel mundial. La estabilidad de los precios y una moneda controlada crean un entorno estable para el comercio, y el resultado es que los productos chinos ofrecen un valor y una calidad sin igual a los socios globales. También hablan del giro de las fábricas. La información sobre el terreno procedente de las fábricas de Yibu revela una rápida adaptación. Empresas como Kaku Toys ofrecieron descuentos del 5% durante la pausa arancelaria y luego se orientaron hacia nuevos mercados. El apoyo inicial incluye eludir el gran cortafuegos para acceder a TikTok y YouTube con fines de venta internacional.
En conclusión, China está demostrando su fortaleza económica y su visión estratégica al aprovechar sus avanzadas capacidades de fabricación. Esto proporciona una sólida estabilidad a corto plazo, al tiempo que se construyen, asociaciones a largo plazo y mutuamente beneficiosas en todo el mundo. El panorama del comercio mundial está evolucionando. Mientras otros se centran en las barreras, China está tendiendo puentes y empoderando a sus industrias para que triunfen en la escena mundial, lo cual no deja de ser interesantísimo ese desarrollo de China, esa búsqueda del énfasis en lo económico y no en el injerencismo político, en el tú tienes que hacer aquí lo que yo te diga, tienes que estar haciendo lo que se te diga, simple y llanamente eso, porque si no nos vamos a enfadar mucho, vamos a, bueno, tenía también tweets de, por ejemplo, para que vean un poco qué está haciendo el secretario de Guerra de Estados Unidos, pues la más pura escena a lo Top Gun. Sí, esto viene del Departamento de Guerra de Estados Unidos y Hexed se jactaba en este vídeo más largo de estar haciendo el más puro estilo Top Gun, como si se creyera Tom Cruise. Es espectacular. Bueno, ya los temas tontos para el final. Ahora vamos con lo más serio. Giro militar de Alemania. Bueno, lo siento, les he mentido, no es serio, es Alemania. Bueno, pero aún así es lo que tenemos. Giro militar de Alemania. La apuesta de Merz por el servicio militar obligatorio se topa con un muro. La audaz visión del canciller Friedrich Merz de crear el ejército más fuerte de Europa se enfrenta a su primera gran prueba política y ya se están viendo las primeras grietas. El plan. Reclutamiento por sorteo para hombres de 18 años. ¿Qué quieren que les diga? Esto se empieza a parecer a los Juegos del Hambre. Em, y Alemania queriendo tener un ejército muy poderoso, esto ya se ha visto en otras ocasiones y no ha sido cosa buena el resultado final. Pero vale. También, objetivo, crear un ejército permanente de 260.000 efectivos para 2030. Un fondo especial de 500.000 millones de euros ya aprobado. Si es que se me cae hasta el micrófono al escuchar esto, le da la risa a un pobre objeto. La meta, el ejército convencional más fuerte de Europa. Los obstáculos. Por un lado, el socio de la coalición, del SPD, socialdemócratas, están bloqueando la reforma, lo que ha obligado al ministro de Defensa, Pistorius, a cancelar una rueda de prensa clave. La división pone de manifiesto las diferencias. Por un lado, según la opinión de la CDU, el sistema de sorteo es justo y racional. Sí, em, que salga la bolita, ¿no? O algo así. O que ya digan, no, nada de bolitas, maquinitas, que es más justo todavía. Claro, hombre, hay que fiarse de los zorros para cuidar al gallinero. Bien, la postura del SPD es que el servicio militar debe seguir siendo voluntario. Vamos, que no va a ir ni supa, ni su padre. El contexto del asunto que nos dicen aquí en New Rules es, se trata de un desacuerdo político e ideológico. El SPD tiene tendencias pacifistas históricas y un miedo a perder a los votantes jóvenes, que yo creo que va a ser más esto segundo. El partido no se precipita hacia el servicio militar obligatorio. El panorama general de Alemania es que se refleja a través de la saga de los misiles Taurus, las promesas electorales se evaporan en la realidad de la coalición. Con solo un 37% de apoyo juvenil al servicio militar obligatorio, las preocupaciones sobre la capacidad del entrenamiento y las ambiciones militares de Merz están condenadas al fracaso. También yo siempre digo en este caso de Alemania, a ver, es un país que no solo sufrió la desnazificación, sino también la desgermanización desde 1945, lo cual es un hecho evidente, más allá de que a algunos les guste o les disguste, pero es un hecho evidente. Es un país hecho para que su población odiase a su propio país. Y después de 80 años, el 99,9% de la población no vivió otra época que no sea esta. Entonces, ¿qué es lo que o sea, les han mentalizado de tener orgullo por Alemania es de nazis? Cualquier mínimo orgullo de ser alemán, aunque no menciones a los nazis, es de nazis. O sea, ser alemán es prácticamente ya sinónimo de ser nazi. Y ahora quieren darle la vuelta a la situación y que los alemanes se sientan orgullosos de Alemania hasta el punto de
presentarse voluntarios para el ejército y hacerse matar en una guerra contra los rusos, precisamente contra los que perdieron la Segunda Guerra Mundial, que les salió tan mal y les ha llevado a la situación actual. Eh, Incluso intentan algunos en Alemania pintarlo como si fuera una especie de revancha y todo eso. Y también dices, a ver, cada vez que intentan decir algo al respecto, ponen la situación peor, porque dicen, es una revancha de Alemania, de la Alemania nazi contra la Rusia actual. Y no, 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 es una revancha de Alemania en general. Ah, de Alemania en general. La del Segundo Imperio, ¿cuál? La de la Primera Guerra Mundial, o sea, es intentar poner excusas de mierda para revertir una situación que ya de por sí es una mierda pinchada en un palo, si me permiten la expresión. Es esa situación donde Alemania es mala, todo lo alemán es malo, pero ahora todo lo alemán tiene que estar orientado a la guerra. Los alemanes tienen que aceptar que se gasten millonadas de locura en armamento, que se cierren contratos militares ya mismo, que se llame al reclutamiento, básicamente en estaciones de tren, aeropuertos, en todas partes, que pongan cartelitos de alístate en la Bundeswehr, en las fuerzas armadas y todo. Después, como digo, de haberle enseñado a la gente, también en la nota nos dicen del SPD, el pacifismo y todo eso, sí, por un lado esa idea de pacifismo y por el otro de si es que, ¿cómo vas a morir por un país al que te han enseñado a odiar? Lo mismo, por cierto, que se puede aplicar para muchos otros países europeos. Y ahora tienen esta situación donde se han dado cuenta de que hay unos donde sí han conseguido que se maten por los intereses del globalismo occidental, Ucrania. Hay otros que parecerían dispuestos, como los caniches bálticos, pero son poquitos. Entre todos no juntan ni la población de Madrid. Luego está Polonia, que parece que sí, pero no. O sea, que por un lado el gobierno dice que sí, pero por el otro lado la presidencia y la población son más reticentes a ese injerencismo. Tenemos notas también sobre Polonia y sus estupideces. Entonces, bueno, ahí está la situación. Sigamos que hay más noticias. Nos vamos al Caribe y nos vamos porque el imperio se prepara para la invasión. Una última nota de New Rules. Una receta para una guerra sin fin. Estados Unidos se está movilizando para una posible invasión de Venezuela, enmarcándola como una guerra contra las drogas. En realidad es un acto planificado de agresión contra un Estado soberano. La justificación: Trump designa a los narcotraficantes como terroristas, eludiendo así el derecho internacional para justificar los ataques militares. Una armada naval que incluye destructores y un submarino nuclear se posiciona frente a la costa venezolana. Los F-35 están sondeando las defensas aéreas venezolanas. Por el otro lado, la resistencia. En la parte de Maduro se está preparando para una guerra de guerrillas prolongada. No se trata de una lucha militar convencional. El escudo llamado Black Wasp o abeja negra, según se informa, las fuerzas especiales cubanas protegen a Maduro en un búnker situado en una ladera. Esto se refiere a Caracas, que está precisamente en un valle, y en la parte norte es donde precisamente están las montañas más altas, como el Ávila, por ejemplo. Y del otro lado ya está la costa. La red guerrillera. El plan es una resistencia activa prolongada. Su objetivo es convertir Venezuela en otro Irak o Gaza, inmovilizando a las fuerzas estadounidenses durante años. El arsenal. Nos hablan de colectivos con más de 5.000 efectivos en fuerzas paramilitares integradas en las ciudades. Y también hablan en la nota de Hezbollah, de una presencia significativa con más de 1.000 solo en la isla de Margarita. En conclusión, Estados Unidos está adentrando en un atolladero. No se trata de una simple operación de cambio de régimen. Es una invasión contra un enemigo híbrido profundamente arraigado y preparado para librar una guerra de 100 años en un terreno urbano y asimétrico. El coste en sangre y dinero será astronómico y el resultado está lejos de ser seguro. El mundo observa cómo el imperio se prepara para atacar ignorando las lecciones de su propia historia reciente. Y sí, ahí está la cuestión fundamental de qué es lo que pretenden conseguir. Estados Unidos intenta buscar el golpe letal, el golpe de ya, de una, descabezamos, ponemos a nuestro pelele y lo hemos conseguido. Pero no puede ser tan fácil,
porque su pelele es una desgracia. Mm, A María Corina Machado y compañía. Una desgracia que, evidentemente, en cualquier país con dos dedos de frente por parte de su población dirían, pero vamos a ver, ¿cómo vamos a poner a una tipa que lo que quiere es entregar nuestros recursos al extranjero, que habla en esos términos tan absoluta y ridículamente entreguistas? Sí, sí, las empresas estadounidenses pueden venir y llevarse todo lo que quieran. O sea, pueden venir a robarnos, a saquearnos, no se preocupen, es una gran oportunidad para ustedes, claro. Y nosotros vamos a tener libertad, sí, libertad de mendigar. Pero, en fin. Luego, sí, por otro lado, desde luego el gobierno tiene muchísimas flaquezas, muchísimas vulnerabilidades, porque precisamente de ahí está en la situación actual. Pero una cosa es tratar un tema político y otra cosa es justificar una injerencia de una potencia externa. Al mismo caso que sucede en España precisamente cuando algunos creen que el Estado de Israel va a desvelar lo que había en el espionaje al teléfono del presidente Sánchez y va a caer el gobierno Sánchez y demás. Y dices, bueno, sí, Sánchez es una absoluta desgracia. Tal vez el presidente más desgraciado de la historia de España, el mandatario peor en la historia de España. Pero eso no es óbice para alegrarse de la injerencia extranjera, porque hoy la hacen y mañana qué. También. Mañana si al otro lado no le gusta el presidente, también van a buscar una injerencia extranjera. Se entra en una dinámica muy perversa, de que los problemas propios no los resuelven los propios, la gente propia, el pueblo propio, sino que se espera una especie de milagro extranjero, pueblo colonizado donde los haya entonces, de esperar que desde fuera le vengan a arreglar sus problemas internos. Por eso, sí, hay muchos problemas, pero son temas a resolver dentro de sí mismos, no a resolverlos mediante una injerencia externa. Y sobre todo que Estados Unidos nunca va a buscar el bien para ningún país del mundo. Lo dejan claro en todas sus declaraciones. Ellos lo buscan para sí, siempre para su liderazgo, para su ventaja, de que si el dominio energético, que si la ventaja tecnológica, el liderazgo mundial, siempre es para eso. Al que piense que sí, claro, Estados Unidos, vamos a tirar el chavismo, abajo el régimen de Maduro, y sí, sí, iba a venir a Estados Unidos a darte qué, sopas con ondas, a llevárselo todo, a saqueártelo todo, porque es su mentalidad, es su profesión como potencia hegemónica global. No es el bienestar, no busca el bien para un país al que no consideran ni de su órbita cercana, ni de su territorio, sino simplemente parte de esa periferia a saquear, a explotar. Sigamos, de hecho, tengo una nota de Cradle. Vamos a seguir con temas de Estados Unidos. Nos dice esta nota, Trump cancela la cumbre con Putin, una pérdida de tiempo. Y el Kremlin responde. Moscú subrayó que sigue dispuesto al diálogo, desestimando los comentarios de Trump. ¿Cómo se los conocen? Putin ya dice, bueno, sí, tú déjalo. Este dice muchas tonterías. Deja que se levante al día siguiente y a ver cómo se levanta y a lo mejor dice, venga, sí, va en Budapest, va, nos vemos, vale, sí. O, venga, otra vez en Alaska, si no. El problema de tener un tipo así del otro lado es saber tú cómo negocias. Bueno, mensajes que ha dejado a China del tipo como que monta todo este escándalo, China responde y Trump, hay un truco en comunicación política. Se le suele conocer como el truco Jedi básico. Cuando tú has lanzado una provocación y el otro se empieza a poner nervioso, le dices, tranquilo, pero no hay que ponerse nervioso, no te pongas nervioso. Incluso le puedes tocar así el brazo, como si fueras un gatito. Tranquilo, no hay que ponerse nervioso. Y así buscas que el otro lado se ponga nervioso. O sea, es un truco de comunicación política, de manual de comunicación política, truco número uno, pues eso. Pero el caso es que para los chinos lo mirarán como de el mono desde la montaña. Pues no sé qué hacen estos, como de, qué está haciendo. Y simplemente ven ahí a Kung Fu Panda haciendo el tonto en la vereda del río. Y el rey mono sigue meditando y, bueno, pues a ver cuándo viene. A ver.
y el otro pensando que está salpicando en el río, el otro en la montaña. Sí, sí, le vas a salpicar muchísimo, claro. Así estamos. Y los chinos, por supuesto, suma y sigue haciendo sus relaciones, sus acuerdos comerciales, su geoeconomía global y punto. Sí, también cabe destacar la firma del acuerdo de materias de tierras raras entre Australia y Estados Unidos, que no es, algunos lo ponían, ya con esto ya no necesitaremos a China. No, no, chicos, con esto, como mucho, os vais a surtir para los elementos básicos, o sea, para vuestra Fuerza Armada. Pero lo que es para competir a nivel mundial, olvidaos. O sea, esto os va a dar para saquear a Australia en beneficio de Estados Unidos y ya, y apañado, y nada más que eso. Y además que no he mirado mucho más al respecto, pero estoy convencido de que Estados Unidos, alguien en la administración Trump habrá dicho: "Este acuerdo nos sirve para mantener la ventaja tecnológica, el dominio energético", y cosas así. Como diciendo, solo nosotros, Estados Unidos, incluso ni considerando a Australia, que es parte del AUKUS o parte del Quad, del diálogo cuadrilateral de seguridad, es otro país del ámbito anglosajón, de los cinco ojos. Estoy convencido de que hasta ellos les han tirado una pedrada después de esto. Bien, ¿qué nos dice la noticia? Donald Trump anunció el 21 de octubre que su reunión prevista con el homólogo ruso, Vladimir Putin, en Budapest, había sido cancelada indefinidamente después de que Moscú rechazara su propuesta de un alto el fuego inmediato en Ucrania. No quiero tener una reunión en vano, dijo Trump a los periodistas, repitiendo que no quería perder el tiempo en lo que describió como discusiones vacías. Claro, para Rusia es de que nosotros vamos a hacer qué, que vamos a parar. Ahora que vamos bien, vamos a parar. Sí, hombre, claro. No, aquí se resuelve o no, o seguimos. Sigue diciendo la noticia. La decisión siguió a una llamada el lunes entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, durante la cual ambas partes cancelaron una reunión preparatoria para la cumbre de Budapest. Marco Rubio estaría diciendo, uff, menos mal, me iba a tocar trabajar con estos tipos, con lo que no me gusta trabajar. Un funcionario de la Casa Blanca confirmó más tarde que no había planes para una nueva reunión. Lavrov había dicho anteriormente que Rusia se oponía al alto el fuego propuesto por Trump, argumentando que contradecía lo que Putin y Trump habían acordado en Alaska en agosto. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, respondió que Moscú no consideraba la reunión como una pérdida de tiempo y enfatizó que nadie quiere perder el tiempo, ni Trump ni Putin. Aún no se han fijado las fechas, dijo Peskov, subrayando que se necesita una preparación cuidadosa y eso lleva tiempo. Esto es lo que la parte rusa dice muchas veces, hay que preparar las cosas. Trump llega ahí como de, nada, esto echamos aquí la manita, jiji, jaja, y apañado, ¿no? Ya está, dealmaker in chief. Y los rusos dicen, no, no, aquí hay muchos flecos. El puñetero burocratismo, legalismo ruso aparece en escena y les dicen, no, no, aquí esto no es un acuerdo para 2 días. Esto es para arreglarlo bien. Añadió Peskov que la actual parálisis exige una intervención al más alto nivel, pero que primero hay que completar el trabajo de base. El viceministro de Exteriores ruso Ryabkov dijo que Moscú no ve ningún obstáculo importante para celebrar la reunión, aunque el proceso no es fácil, y señaló que las conversaciones deben basarse en los parámetros que los dos presidentes establecieron en Anchorage. Y bueno, em, lo demás es las tonterías del lado europeo. Creo que hay una cumbre o algo así, pero bueno, es una cumbre, los rusos hablando con los estadounidenses con los rusos y los europeos hablando consigo mismos. Bueno, eh, si ustedes se ponen mirando hacia una esquina y se ponen a hablar, pues van a conseguir seguro que más resultados que las cumbres entre la coalición de los dispuestos en Europa. Vance, por otro lado, dice que funcionarios estadounidenses en Israel buscan promover el alto el fuego, no vigilar a un niño pequeño. El vicepresidente mantuvo conversaciones con Netanyahu un día después de amenazar a Hamas con la aniquilación a su llegada a Israel. Porque efectivamente la guerra no ha terminado, solo están de descanso, de paradita temporal, pero de ninguna forma ha terminado, porque precisamente este elemento criminal tiene a muchos otros deseosos
de rematar el trabajo en la Franja de Gaza, de terminar con la anexión de Cisjordania y de seguir avanzando hacia otras partes en su visión expansionista de Israel como Estado expansionista y colonialista, efectivamente. Ellos como el autopercibido como pueblo elegido y que tienen derecho a gobernar sobre el resto. Bien, ¿qué nos dice la noticia? Vance se reunió con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu el 22 de octubre después de llegar a Israel un día antes para mantener conversaciones sobre el plan de alto el fuego en Gaza del presidente estadounidense Donald Trump, que por cierto, Israel sigue ocupando más del 50% del territorio de la Franja de Gaza, o sea, retirada solo de los puestos avanzados, pero no de la mayor parte del territorio. Vance dijo en la reunión con Netanyahu que los funcionarios estadounidenses estaban visitando Israel para avanzar en el alto el fuego, no para vigilar a un niño pequeño. No se trata de supervisar, como ya sabes, supervisar a un niño pequeño, se trata de supervisar en el sentido de que hay mucho trabajo, mucha buena gente que lo está haciendo y es importante que los directores de la administración sigan garantizando que nuestro personal esté haciendo lo que necesitamos que haga, dijo Vance. Y también añadió, creo que tenemos la oportunidad de hacer algo realmente histórico, así que seguiremos trabajando en ello con todos nuestros amigos en el gobierno israelí. Cuando se le preguntó cómo se convencería a Hamas de que entregue sus armas, Vance dijo, seguiremos trabajando en ello. No, no les interesa resolverlo de momento. Ya tienen una parada para unas cuantas semanas. Ya luego, en el momento en el que Netanyahu le digan, oye, que tienes que ir otra vez a juicio. Ah, sí, pues espera que bombardeo la franja de Gaza. No, ya no voy al juicio, ya tenemos que encargarnos de esto. Y arreglado, como tantas otras veces. También rechazó las afirmaciones de que Israel es un Estado cliente de los Estados Unidos, calificándolas de tonterías. Netanyahu dijo en la reunión con Vance que Israel y Estados Unidos tienen una asociación, una alianza de socios que comparten valores comunes y objetivos comunes. No sé yo. También agregó, podemos tener discusiones, podemos tener desacuerdos aquí y allá, pero en general tengo que decir que en el último año hemos tenido acuerdos. Acuerdos no solo sobre los objetivos, sino sobre cómo alcanzarlos. Y también subrayó que Tel Aviv ha logrado poner el cuchillo en la garganta de Hamas. Em, y también agregó, este fue el esfuerzo militar guiado por Israel y el otro esfuerzo fue aislar a Hamas en el mundo árabe y musulmán, lo que creo que el presidente estadounidense hizo brillantemente con su equipo. También Vance añadió en todo esto sobre las recientes amenazas de Trump contra Hamas. Si Hamas no coopera, como ha dicho el presidente de Estados Unidos, Hamas será destruido. No va a cooperar, la guerra continuará. Es decir, o continuará por la vía del vamos a ver si hay juicios, si hay otra, tiene que haber otra visita judicial y demás, y ahí se va a malograr la situación, o que venga ya, ¿tenemos los arsenales bien? Sí, pues vamos a seguir. Ya habéis descansado, todo vacaciones, pues vamos a seguir. También dijo que que el acuerdo de alto el fuego en Gaza estaba yendo mejor de lo esperado, a pesar de los ataques brutales aéreos israelíes durante el fin de semana y la muerte de alrededor de 90 palestinos desde que el acuerdo entró en vigor. Porque sí, es acuerdo de alto el fuego, pero todo lo que tenga que ver con Israel en una parte, ya saben que sí, es alto el fuego para que la otra parte haga alto el fuego, pero no la israelí. La israelí pueda seguir atacando donde, cuando y como quiera y a lo que quiera. Lo que le lleva pasando al Líbano prácticamente desde hace un año, desde que firmaron el alto el fuego de finales de noviembre del año pasado, o sea, hace 11 meses, y han seguido bombardeando los israelíes todo lo que han querido en Líbano y además llamando constantemente, bueno, llamando, urgiendo al desarme de Hezbollah y Hezbollah diciendo que no, no van a entregar sus armas a un ejército libanés que es totalmente impotente, que cómo se va a quedar la situación del país en ese caso. El domingo, dicen, Israel asesinó a varios altos dirigentes de la Armada de Hamas. Vance también confirmó el miércoles la extrema dificultad de localizar a los cautivos israelíes muertos debido a la cantidad de escombros en Gaza, arrojando más dudas sobre las afirmaciones de Tel Aviv de que Hamas estaba violinizando deliberadamente la tregua y reteniendo los cuerpos.
Y bueno, además de los asesinatos y la muerte de civiles, Israel también ha violinizado el acuerdo al restringir severamente la entrada de ayuda a Gaza, una vez más. Volvamos a las noticias del panel, para que lo tengan aquí. Em, Nuevas tácticas de asalto de Rusia, un cálculo brutal, otra nota que tenía también de New Rules. Las unidades de asalto rusas se están desplegando ahora con un apoyo masivo de vehículos blindados. Tenemos que irnos hacia esta zona. La estrategia básica, masificación por encima de la infiltración. Un ataque concentrado y sincronizado en un frente estrecho con blindaje pesado y apoyo de artillería y drones aéreos es la única forma de romper las defensas fortificadas. El cálculo es brutal. Aunque los pequeños grupos de infiltración de dos-tres hombres parecen menos costosos, provocan un mayor número total de bajas en un periodo de 1 a 3 meses que un asalto decisivo a gran escala. Los trágicos vídeos de la pérdida de múltiples vehículos blindados son engañosos. El coste en vidas humanas es menor con un único avance masivo. Factores críticos para el éxito. Artillería y planificación. Es fundamental dedicar un cañón de 122-152 milímetros con una o dos cargas completas de munición para suprimir cada punto de lanzamiento de drones FPV identificado. FPV se refiere a First Person View, de los que te pones gafitas y a manejar con el mando. No es necesario destruir el búnker. Con solo eliminar el equipo y el repetidor se neutraliza la amenaza. Fuego de contrabatería. Actualmente se depende de los drones Lancet. Rusia debe volver a la artillería masiva. Durante la Segunda Guerra Mundial era normal tener entre 300 y 400 cañones por kilómetro en un frente secundario. Corregir esto en combinación con los FPV, los drones FPV y misiles de precisión puede aislar el campo de batalla. También hablan del reconocimiento de ingeniería, una vulnerabilidad enorme. Con las fuerzas ucranianas utilizan cada vez más la minería remota mediante artillería y drones. La falta de este reconocimiento de ingeniería adecuado obliga a múltiples columnas de asalto a utilizar las mismas rutas, lo que las convierte en objetivos predecibles. Se trata de un fallo doctrinal básico. Abrir varias líneas de avance, evidentemente, si no pasa una, pero si sabes ya que van a pasar todas las demás por ahí o por esos puntos, pues es más fácil. Todo lo que sea previsible es vulnerable. Aprovechamiento de las condiciones meteorológicas. Los recientes asaltos demuestran que las columnas que se desplazan en condiciones de buen tiempo son detectadas a más de 20 kilómetros del frente. El movimiento bajo la lluvia o la niebla proporciona un camuflaje esencial. Las medidas ad hoc contra drones, por ejemplo, motociclistas con armas pequeñas, son insuficientes. Rusia necesita sistemas integrados de guerra electrónica para sus vehículos de asalto, así como inhibidores direccionales estáticos. En conclusión, el Ministerio de Defensa ruso está pasando a una doctrina de fuerza abrumadora y concentrada. Su éxito depende de la resolución de factores logísticos y tácticos críticos, desde la asignación de artillería hasta el reconocimiento básico. También, por cierto, una nota más, en este caso de Kibernet, de la página de Leonid Savin, dice, muy breve, parece que Rusia está empezando a adoptar poco a poco la experiencia de China en materia de fuerza adhesiva, es decir, conceder créditos a países amigos para que compren productos y servicios rusos. Irán recibirá dinero para la construcción de una línea ferroviaria que formará parte del corredor norte-sur, Vietnam para la compra de equipo militar y Egipto para la construcción de una central nuclear que será construida por Rosatom. Lo importante es no dejar de pagar, como ocurrió con las deudas de la Unión Soviética. También, por cierto, en otra serie de notas, y les voy a cambiar el mapa hasta aquí, dice la agencia TASS, los presidentes de Brasil y Estados Unidos mantendrán una reunión bilateral el 26 de octubre en Malasia, afirmaron asesores del líder brasileño en un comentario al periódico O Globo. Lula da Silva y Donald Trump se encontrarán y tendrá lugar el día inaugural de la Cumbre de Asociación de Naciones del Sudeste Asiático que acogerá Malasia. También previo a la cumbre de la ASEAN, Lula da Silva tiene previsto realizar una visita de Estado a Indonesia. Indonesia-Brasil, dos países de los BRICS, por cierto. Sí, no se preocupen que me está dando el solazo, pero podemos seguir.
Estados Unidos celebra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de desestimar los principales cargos contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe, consta en la declaración del secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Escribió, según la agencia de noticias TASS, escribió Marco Rubio en su cuenta de X: la justicia ha triunfado en Colombia. El expresidente Uribe ha sido absuelto tras años de persecución política contra él y su familia. El veredicto judicial cierra uno de los casos más sonados de los últimos años en Colombia, relacionado con los presuntos intentos del expresidente de influir en el testimonio de sus oponentes. Esto lo traigo porque precisamente va a envalentonar a la administración estadounidense actual de cara a otros casos. Por ejemplo, con el caso de Bolsonaro en Brasil. Por ejemplo. También, más de la agencia TASS, dice: lo esencial del entrenamiento de las fuerzas nucleares estratégicas rusas, según Moscú. Se cumplieron todos los objetivos de los ensayos. Sí, han estado jugando con armas nucleares. Bueno, jugando, ya saben. Ensayando. Se realizaron lanzamientos de misiles balísticos intercontinentales y de crucero. Misiles JARS, el submarino Briansk y aviones de largo alcance Tu-95MS participaron en el entrenamiento. Se comprobaron los conocimientos prácticos del personal operativo y el nivel de preparación de los órganos de la administración militar, ni más ni menos. Sigamos. Hay varias notas de la famosa analista rusa Elena Panina que les traigo también. Nos dice lo siguiente: la amenaza de un segundo frente de la OTAN en el Báltico y la respuesta de Rusia. Concentrémonos en esta zona entonces. Toda la política de la OTAN debe entenderse a través del prisma de su principal objetivo: infligir una derrota estratégica a Rusia, el único país del mundo capaz de destruir físicamente la civilización occidental con un contraataque nuclear. En este sentido, se ha escrito en repetidas ocasiones sobre la elaboración de planes por parte de la OTAN para una operación multisectorial contra Rusia. En la primera fase se prevé un ataque sorpresa con armas nucleares y no nucleares contra las fuerzas de disuasión nuclear de la Federación Rusa, con el objetivo de destruir el 60% de ellas. En la segunda fase se neutralizaría la respuesta rusa con el 40% restante de las armas nucleares. En estos planes de la OTAN desempeña un papel clave el acercamiento de la infraestructura militar de la alianza a las fronteras de la Federación Rusa, con el posterior despliegue en su perímetro de misiles de alcance medio y corto, con base en tierra en este caso. En la Ucrania posterior al Maidán, estos planes se vieron frenados por la operación militar especial. Sin embargo, incluso allí el posible despliegue de misiles de alcance medio Tomahawk sigue en el aire. Y si los Tomahawk aparecen en Ucrania, les seguirán otros sistemas de misiles. El mismo sistema hipersónico LRHW Dark Eagle, con un alcance declarado de 2.775 kilómetros, cuya primera batería debería recibir un arsenal completo de misiles en diciembre. Por desgracia, la operación militar especial no ha obligado aún a los estrategas de la OTAN a renunciar a sus intenciones. Washington simplemente está sopesando los riesgos y ha puesto la cuestión en pausa. Al mismo tiempo, es bastante obvio que si no acabamos con el régimen de Zelensky, de hecho, proporcionaremos a Estados Unidos y a la OTAN condiciones favorables para desplegar misiles balísticos de alcance intermedio en el territorio restante de Ucrania, con un aumento drástico de los riesgos de un ataque repentino desde Ucrania. Minucias, entre comillas, como estas son las que preocupan a Rusia y las que les da absolutamente igual a Estados Unidos. Bueno, hacen que les da absolutamente igual, como de nada, sí, hablamos dos charlitas, dos palabritas con Putin y arreglamos esto, pero resulta que para los rusos, igual que Estados Unidos no quiere oír hablar de misiles de otros países en el Caribe, Rusia tampoco quiere oír hablar de misiles OTAN, misiles de países OTAN en su frontera inmediata. Sin embargo, Ucrania no es la única zona amenazada. En el Báltico, Rusia se enfrenta hoy a una situación no menos complicada. Las antiguas repúblicas soviéticas del Báltico se unieron hace tiempo a la OTAN y a la Unión Europea.
Recientemente, Suecia y Finlandia también se han unido. La entrada de esta última en el bloque ha duplicado la frontera común de la Federación Rusa con la OTAN, que ahora es de 1.324 kilómetros. Nuestro país solo controla el 7% de la costa del mar Báltico. En Occidente se jactan de que el Báltico se ha convertido en el lago interior de la OTAN. La región de Kaliningrado está aislada del resto de Rusia por tierra y se encuentra en un entorno hostil. Es evidente que tarde o temprano el enemigo desplegará misiles balísticos de corto alcance en la dirección del Báltico. Es solo cuestión de tiempo, o más bien de la capacidad del complejo militar industrial estadounidense y europeo para producir la cantidad necesaria de sistemas de misiles. Políticamente, Lituania, Letonia y Estonia están preparadas desde hace tiempo para actuar como plataformas de lanzamiento para atacar a Rusia. Los regímenes de estos países esperan con impaciencia el suministro de los sistemas de lanzamiento múltiple HIMARS. Saben perfectamente que los nuevos misiles PRSM de estos complejos permitirán disparar a una distancia de 550-700 kilómetros y en perspectiva hasta 1.000 kilómetros o más. Polonia también ha decidido adquirir una cantidad récord de HIMARS, 512 lanzadores. También los tiene en su arsenal Finlandia. Rusia tendrá que responder a las amenazas bálticas de forma simétrica. El despliegue de armas nucleares no estratégicas rusas en el territorio de Bielorrusia forma parte de esta serie. Pronto deberían aparecer allí los misiles balísticos de corto alcance Oryezhnik. Precisamente debido a las amenazas procedentes del noroeste, se han vuelto a crear los distritos militares de Leningrado y de Moscú. Sin embargo, sigue diciendo la nota, Rusia no puede influir directamente en el despliegue de misiles balísticos de corto alcance de la OTAN en el Báltico. Sí puede hacerlo en los intentos por desplegar estas armas en Ucrania, mediante la realización de operaciones militares especiales. Incluso si estas instalaciones aparecen en Ucrania, se convertirán en objetivos prioritarios, ya que esto afecta directamente al mantenimiento del equilibrio con Estados Unidos. Es importante comprender que es precisamente el equilibrio nuclear estratégico lo que garantiza la soberanía de Rusia y al mismo tiempo el principal obstáculo para un conflicto militar directo con la OTAN. El quebrantamiento de este equilibrio provocaría inmediatamente la agresión de la alianza OTAN contra nuestro país, con todos los medios y fuerzas a su alcance, desde varias direcciones. En esto radica uno de los significados más importantes de la operación militar especial, mantener la paridad nuclear estratégica con Estados Unidos. E independientemente de cómo evolucione la situación en el Báltico, es precisamente el puente de aterrizaje ucraniano el que desempeña aquí un papel clave. Sin duda, como siempre, unas notas muy académicas, pero muy notablemente acertadas por parte de Elena Panina. Tenemos más notas al respecto, una que nos pone a Polonia en el centro y dice muy brevemente. Los polacos se han vuelto locos por la rusofobia. Hoy el periódico Super Express salió con este llamamiento en primera plana, derribar a Putin. El periódico comenta las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, Radek Sikorski, sobre la, perdón, sobre la prohibición de que el presidente ruso sobrevuele el territorio polaco. A veces pasa que uno menciona ciertos personajes y le da cierto reflujo alérgico. Y a continuación cita las palabras del general Roman Polko sobre lo que hará la Fuerza Aérea Polaca. Si el avión no obedece sus órdenes, como está obligado a hacer, tienen derecho a obligarlo a aterrizar por cualquier medio necesario y en caso extremo incluso a derribarlo. Después de que un tribunal de Varsovia reconociera el derecho de Ucrania a organizar atentados terroristas contra los rusos en territorio europeo, ya no hay que sorprenderse de nada. Y sí, son así. Hay algunos en Polonia que quieren ser, una vez más, eh, el centro de la discusión. Y si es el centro de la discusión, también es el centro de los puñetazos, de las trompadas, de las piñas. Pero bueno, son polacos. Parece que no se acuerdan de mucho, o es que son nominalmente polacos, como ese general Roman Polko, o su ministro de Exteriores, Radek Sikorski, el mismo que se alegró de la destrucción del Nord Stream, que puso lo de Thank you, Biden. Bueno, cosas que pasan. Podrían ser peores. El impacto en Gran Bretaña como medio para hacer entrar en razón a Estados Unidos, nos dice otra nota de Elena Panina.
También, por cierto, antes de seguir, sí, es interesantísimo lo sucedido, lo acontecido, por ejemplo, en Hungría, con esas explosiones en una de sus refinerías más importantes, también en Rumanía, en empresas relacionadas con con petroleras rusas. Vale, pues muy bien. Ucrania es ese país que ha conseguido atacar a países europeos, que ha atentado contra Alemania, contra Hungría, contra Rumanía. Oye, una manera de conseguir muchos amigos. Se llama hacer amigos a la ucraniana. Bueno, sigamos con la nota del impacto en Gran Bretaña como medio para hacer entrar en razón a Estados Unidos. El ataque masivo con misiles y drones que el enemigo lanzó la noche del 21 de octubre contra Moscú y otras regiones de Rusia, utilizando sistemas de misiles franceses y británicos como los Storm Shadow y Scalp, misiles ucranianos Neptune, misiles drones Pelko y un gran número de drones kamikaze, como ya se ha mencionado, fue una importante adición de los globalistas a su declaración de ayer por la mañana de continuar presionando a Putin. Cabe destacar que una vez más Gran Bretaña se encuentra en el punto de mira, como líder de la coalición globalista y fuerza organizadora clave de los anglosajones en el continente europeo. La activación de Londres se produce cada vez que Washington intenta presentar iniciativas independientes en materia de política exterior. Ahora se trata de la cumbre entre Rusia y Estados Unidos en Budapest. La parte inglesa, como antes lo consideró su asunto y vuelve a intentar manejar a su aliado número uno. Una forma probada de hacerlo es aumentando el nivel de escalada con Rusia a través de Ucrania. Prueba de ello es el masivo ataque con misiles y drones de ayer. Sí, desde Londres intentando provocar alguna clase de sobrereacción rusa para que Estados Unidos se tenga que meter. Esa es su mentalidad. Cabe señalar que últimamente Gran Bretaña se menciona a menudo en las declaraciones de los jefes de los servicios especiales rusos. Así, el director del FSB, Alexander Bortnikov, en la reunión del Consejo de Jefes de los órganos de seguridad y servicios especiales de los Estados miembros del CEI, la Comunidad de Estados Independientes en Samarcanda, declaró en particular que fue precisamente la operación, la inteligencia británica, la que estuvo detrás de la operación Pautina, el ataque a la aviación estratégica de Rusia, por parte del SBU ucraniano. En el marco de la llamada guerra partisana, insta a matar a todos los indeseables en Rusia. Además, según Bortnikov, fue precisamente el Reino Unido quien inició una serie de ataques con drones contra el consorcio del oleoducto del Mar Caspio. Es más, fuerzas especiales británicas del SAS participan directamente en las hostilidades contra Rusia. También se están preparando acciones de sabotaje conjuntas entre británicos y ucranianos contra el gasoducto Turkish Stream. Mencionó a la monarquía insular y el director del SVR, Sergei Naryshkin. Los servicios de inteligencia británicos, convencidos de su propia impunidad tras el atentado contra los gasoductos Nord Stream, siguen poniendo a prueba los límites de lo permitido en relación con los socios de la Unión Europea mediante la preparación de sabotajes en los mares Báltico y Negro. También esto viene por un elemento fundamental. Em, Ellos se creen que están aquí, que Moscú está muy lejos de Londres, que el Canal de la Mancha y el Mar del Norte les va a proteger. Y no, no es así. Esa mentalidad muy británica de vamos a conseguir que se maten dentro del continente para que Reino Unido siga teniendo una posición decisiva, pero no, ahora los misiles pueden llegar en cuestión de minutos a Reino Unido de la misma manera que pueden llegar a cualquier otra parte de Europa, de la Europa continental. Sigue diciendo Panina. ¿Y qué hay de Trump? Por un lado, él mismo anunció a bombo y platillo la reunión en Budapest. Por otro, logró lanzar un ultimátum velado en forma de congelación del conflicto en Ucrania, según el LBS. La respuesta pública de Rusia a este ultimátum fue dada a conocer el 21 de octubre por el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Este enfoque es totalmente contrario a lo que acordaron los presidentes Trump y Putin en Anchorage, cuando decidieron centrarse en las causas fundamentales del conflicto ucraniano, dijo Lavrov. Dicha ambigüedad, perdón, es que con Trump a uno se le traba la lengua. Esta ambigüedad estratégica de Trump puede explicarse de diferentes maneras.
Una de las explicaciones implica una profunda dependencia del actual inquilino de la Casa Blanca respecto del Londres global. Entre otras cosas, no se descarta la posibilidad de un chantaje destructivo. En esta situación, Rusia podría potencialmente cambiar el enfoque inconsistente y ultimativo de la administración estadounidense mediante el uso de una estrategia de acciones indirectas, ejerciendo presión directamente sobre Gran Bretaña, principal freno a cualquier acercamiento entre las posiciones de Moscú y Washington, sobre todo porque dicha influencia puede adoptar muchas formas, desde la reducción del nivel de las relaciones bilaterales hasta las puramente militares. Dicho de otro modo, si los británicos están tan interesados en ser el centro, vamos a hacerles el centro. A lo mejor si nos quitamos a los británicos de en medio, las relaciones con Estados Unidos mejoran bien y pronto. Una nota más que tenía aquí de The Cradle. El jefe de la inteligencia egipcia se reúne con Netanyahu mientras aumentan las preocupaciones por las violaciones al alto el fuego. Israel ha matado a decenas de palestinos en los últimos días, al tiempo que obstruye la entrada de ayuda a Gaza en violación del acuerdo de alto el fuego. Sí, he separado esta noticia con la otra sección de The Cradle porque, bueno, algoritmo. No sea que por decir Gaza muchas veces se nos asuste y baje el vídeo o le haga ocultación. El jefe de la inteligencia de Egipto, Hassan Mahmoud Rashid, viajó a Israel el 21 de octubre y se reunió con el primer ministro Benjamín Netanyahu para discutir el proceso de alto el fuego en Gaza. Los dos discutieron cómo avanzar el plan del presidente Trump, las relaciones entre Israel y Egipto y fortalecer la paz entre los países, así como otros asuntos regionales, según el comunicado israelí de la reunión. El medio egipcio Al Qahira News informó que Rashid discutió la entrada de ayuda humanitaria a Gaza con Netanyahu y su equipo. Según se informa, tiene previsto reunirse con el enviado estadounidense Steve Witkoff, quien también está de visita en Israel. Tanto Tel Aviv como Washington amenazan al grupo con aceptar el desarme o enfrentarse a ser desarmado por la fuerza, como añadido más al respecto. Y una cosa más, una noticia más que tenía desde The Cradle, Japón rechaza el pedido de Estados Unidos de detener las importaciones de energía rusa. Tokio insiste en que su política energética se guiará por los intereses nacionales, no por las demandas extranjeras. Vamos, que se ha hecho el indio de la India, claro está. Si nosotros queremos comprar, lo hacemos por nuestro bien, no por lo que vosotros nos digáis. Cosas que pasan. Bien. El ministro de Comercio de Japón, Yoji Muto, anunció el 21 de octubre que Tokio basará sus decisiones de importación de energía en intereses nacionales, resistiendo la presión de Estados Unidos para que deje de comprar petróleo y gas rusos. Si bien Muto destacó la autonomía de Japón, también señaló que desde la invasión de Ucrania, Japón ha estado reduciendo constantemente su dependencia de la energía rusa, según Reuters. Sus comentarios se produjeron tras una reunión entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el ministro de Finanzas japonés, Katsunobu Kato, durante la cual Bessent instó a Japón a poner fin a todas las importaciones de petróleo y gas ruso. Muto destacó que el enfoque de Tokio equilibraría la seguridad energética y las consideraciones diplomáticas. Al haberse unido formalmente al esquema de topes de precio del G7, que limita lo que los países pueden pagar por el petróleo ruso, Japón ha mantenido exenciones debido a su dependencia del Sajalin 2 para su seguridad energética. En septiembre, Tokio redujo su límite de precio del crudo ruso de 60 a 47,60 dólares por barril, una medida simbólica para igualar el límite más estricto de Europa a pesar de la exención de Japón. Estados Unidos ha intensificado su campaña para recortar los ingresos energéticos de Rusia, presionando a los principales compradores, a saber, Japón, India y China, para que reduzcan sus compras. Washington sostiene que tales medidas debilitarían la capacidad de Moscú de sostener su operación militar en Ucrania. A principios de este mes, India también respondió a las afirmaciones de Donald Trump de que el primer ministro indio Narendra Modi había acordado detener las importaciones de petróleo ruso. El portavoz del Ministerio de Exteriores de la India, Randir Jaiswal, dijo que las políticas de importación de la India están guiadas enteramente por la necesidad de salvaguardar los intereses del consumidor indio, enfatizando
que la diversificación y los precios estables siguen siendo centrales en la estrategia de Nueva Delhi. Beijing desestimó de manera similar las demandas estadounidenses, calificándolas de un ejemplo de intimidación unilateral y coerción económica. Mientras tanto, los ministros de Energía de la Unión Europea acordaron la semana pasada un plan para prohibir las importaciones de gas ruso a finales de 2027, una medida fuertemente respaldada por Washington. Es la de no le compren a los rusos, me la van a comprar a mí. Claro que sí, es mucho mejor. La medida prohibirá los contratos de corto plazo a mediados de 2026 y eliminará gradualmente los acuerdos de largo plazo 18 meses después, mientras que los miembros sin litoral como Hungría y Eslovaquia tendrán exenciones. Volvamos al mapa, porque tenemos eh, bastantes más temas. Atlantic Council de Estados Unidos. Nota de Elena Panina. El conflicto en Ucrania debe resolverse siguiendo el ejemplo de Gaza. Kiev es Israel. De la reciente victoria de Trump en Oriente Medio se pueden extraer varias lecciones importantes que ayudarían a poner fin a la guerra en Europa. Opina el representante del Atlantic Council, calificado de indeseable en la Federación Rusa, el ex embajador de Estados Unidos en Ucrania, John Herbst. Además, el autor deja claro que ve a Rusia en el conflicto ucraniano como una especie de Hamás. En la cumbre de Sharm el Sheikh, dedicada a la firma oficial del acuerdo entre Hamás e Israel, Trump mencionó que no habría habido ningún acuerdo si él no hubiera bombardeado Irán. Esto sugiere, tal vez, que esté esperando antes de presionar al Kremlin. Sin embargo, no está claro por qué considera necesario esperar, afirma Herbst. Disculpen que tengo que beber un poquito de agua, que ya es casi una hora sin parar de hablar. Es interesante saber qué entiende el ex embajador por presionar al Kremlin, mencionado tras el bombardeo a Irán. También ataques con misiles. Como mínimo, entre las recetas para la resolución del conflicto que Herbst ha expresado abiertamente se encuentran la presión sobre la economía rusa y armas que dificultarían considerablemente a Rusia la tarea de conquistar nuevos territorios de Ucrania o prolongar la guerra. El autor tampoco recomienda avergonzarse de la entrega de los Tomahawks, subrayando que precisamente la ausencia de una escalada de este tipo convence a Putin de que puede hacer lo que quiera. Sin embargo, desde el punto de vista de la estrategia fría, el consejo del sanguinario señor Herbst parece absurdo, aunque solo sea porque Rusia no es jamás, ni siquiera Irán. Y la guerra en Ucrania tiene poco que ver con lo que está sucediendo en Oriente Medio. Sí, por supuesto, no se tiene en cuenta que Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, ha desempeñado un papel directo en el agravamiento de ambos conflictos. De hecho, Herbst vuelve a pedir que se presione a Rusia, experimentando lo que se denomina mareo por éxitos en Oriente Medio. Sin embargo, la semana pasada demostró que la victoria en Oriente Medio no es tan victoriosa, al menos para el pacificador Trump, a juzgar por los combates que se reanudan aquí y allá y las amenazas del presidente de Estados Unidos de intervenir personalmente. Y hablando de movimientos peculiares de un lado y otro, nos vamos precisamente hasta Taiwán. Dice la nota de Asianomics, de, no, perdón, de DG Geopolitics. Taiwán recibe apoyo encubierto de Israel. Según los informes, el viceministro de Defensa de Taiwán realizó una visita secreta a Israel, donde ambas partes discutieron la cooperación en el desarrollo del sistema de defensa aérea T-DOM, el escudo de Taiwán, inspirado en el Iron Dome en la cúpula de hierro israelí. El sistema fue mencionado recientemente por el líder taiwanés Lai Ching-te. Se dice que Israel está proporcionando asesoramiento técnico y transfiriendo tecnología bajo la apariencia, ojo, de programas de investigación civil. Según se informa, la ayuda incluye componentes de radar similares al sistema Green Pine y los sistemas de misiles derivados del Arrow 2. Estas tecnologías han ayudado a Taiwán a desarrollar su nuevo sistema interceptor Tiancong 4, que pasará a formar parte de la red T-DOM. Tras la guerra de Gaza, la posición equilibrada de China y su creciente cooperación en materia de defensa con Irán han frustrado a Israel. A medida que se enfrían las relaciones con Pekín, Israel parece menos preocupado por provocar a China
y está reforzando discretamente su asociación con Taipei con aprobación de Washington. Y ya en las últimas notas de la ronda, la Unión Europea lanza Compass AI para integrar la inteligencia artificial segura y ética en los sistemas de salud. La Comisión Europea ha presentado Compass AI, una nueva iniciativa en el marco de su estrategia de aplicación de la IA, cuyo objetivo es promover el uso seguro y fiable de la inteligencia artificial en la asistencia sanitaria. El programa se centrará en el tratamiento del cáncer y la mejora de la prestación de asistencia en zonas remotas, con un fuerte énfasis en la seguridad de los pacientes y en las normas éticas. Compass AI creará una plataforma digital para compartir las mejores prácticas y desarrollar directrices para el uso clínico, al tiempo que se fomentará el conocimiento de la IA entre los profesionales médicos y los pacientes. La iniciativa subraya la intención de la Unión Europea de liderar la medicina de precisión y de la salud digital, garantizando que la IA se utilice para servir a las personas en lugar de sustituirlas. Que volviendo al escenario europeo, si a mí, o sea, considerando esta noticia así tal cual la leo, esto lo veo de la siguiente forma. A ver, que le hemos metido un bajón al presupuesto, ¿no? Y queremos cargarnos, como abiertamente se dice en países como Alemania, queremos cargarnos el Estado social, ¿no? Entonces, bueno, la gente se queja mucho de la medicina, vamos a utilizar la inteligencia artificial, que no pide salarios ni vacaciones ni nada y que en la medida de lo posible acaben sustituyendo a los médicos. ¿Mm? Podemos ir manteniendo el gasto, reduciéndolo poquito a poco, metiendo la IA, y donde pueda la IA que se encargue. Un problema menos. Más cosas. Nos centramos en Hungría, precisamente. Orbán no asistirá a las conversaciones de la Unión Europea sobre Ucrania. Fico le sustituirá en la sesión clave de la cumbre. El primer ministro húngaro Víctor Orbán no asistirá al debate sobre Ucrania en el Consejo Europeo del 23 de octubre debido a su participación en las conmemoraciones nacionales de la Revolución Húngara de 1956. El primer ministro eslovaco Robert Fico representará a Hungría durante la sesión en la que se espera que participe el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y se centrará en las reparaciones y la ayuda financiera a largo plazo, el darme pasta, darme dinerico, darme platica, que de algo hay que vivir. O mejor dicho, de alguien hay que vivir. La ausencia de Orbán pone de relieve la continua divergencia de Hungría con respecto al consenso de la Unión Europea sobre Ucrania. Mientras que los otros 26 líderes pretenden avanzar sobre el apoyo y ultimar un plan de financiación sostenible, Budapest sigue siendo el opositor más vehemente del bloque a una mayor integración con Kiev. Pero bueno, no se preocupen, en Europa siempre hay problemas. Merz, Macron y Meloni piden a la Unión Europea que reduzca la burocracia y potencie la competitividad. Seguro que sí, lo van a conseguir. Mañana. Y como el mañana nunca llega, pues bueno, patata. Los líderes de 19 Estados miembros de la Unión Europea, entre ellos Friedrich Merz de Alemania, Emmanuel Macron de Francia y Giorgia Meloni de Italia, han instado al Consejo Europeo a poner en marcha una nueva iniciativa para revisar, reducir y restringir la legislación en la Unión Europea. En una carta conjunta dirigida al presidente del Consejo, Antonio Costa, los líderes sostienen que el exceso de regulación está socavando la competitividad económica de Europa. El llamamiento se produce en medio de la creciente preocupación por el retraso de las industrias de la Unión Europea en materia de innovación y productividad. Los firmantes hicieron hincapié en la necesidad de un marco regulatorio más ágil que apoye a los sectores estratégicos, fomente la inversión y evite sobrecargar a las pequeñas y medianas empresas. Esta iniciativa supone un esfuerzo coordinado para orientar a la Unión Europea hacia una agenda más centrada en el crecimiento, lo cual es un objetivo encomiable. Es algo que los países europeos se lleva exigiendo mucho tiempo por parte de sus sociedades, de sus pueblos. La Unión Europea es un monstruo burocrático que lo enreda todo, que lo complica todo, y que de esas complicaciones llegamos a estas situaciones actuales. Por tanto, no estaría de más que quitasen tanta burocracia, que sirvieran para agilizar la situación, para mejorar, aunque ya sabemos que en este contexto de élite económica dirigente lo que van a mejorar son sus bolsillos, no el destino
de la misma población europea, de que lo que le vaya a pasar, pues vayan ustedes a saber. Por cierto, más cosas que estoy observando también para terminar con el programa de hoy, que no quería alargarlo más de una hora. Los líderes de los países de la Unión Europea podrían aprobar el 19º o 19 paquete de sanciones contra Moscú en la cumbre de mañana, 23 de octubre, comunicó la agencia Bloomberg. Según su información, las nuevas medidas eh, contra Rusia incluirían restricciones comerciales contra empresas de China e India, así como la prohibición de exportar a Rusia productos que puedan utilizarse en la industria militar, entre ellos minerales, cerámica y caucho, por un valor de más de 40.000 millones de euros. Además, la comunidad se alegraría, sí, agregaría a su lista negra más de 100 buques cisterna. Horas antes, el primer ministro eslovaco, Robert Fico, declaró que Bratislava está dispuesta a apoyar el 19º paquete de sanciones europeas contra Moscú siempre y cuando las demandas de las autoridades del país centroeuropeo se tengan en cuenta en el documento final de la cumbre de la Unión Europea. Eslovaquia era el último Estado miembro de la comunidad que bloqueaba la adopción de las nuevas restricciones contra la parte rusa, ni más ni menos. Em, Más cosas así que haya de novedad. Bueno, parece que no. Bueno, sí, en Twitter les tenía, como les había comentado, las estupideces para el final, ¿no? Aquí, por ejemplo, mensajito de Ursula von der Leyen. Introduciremos criterios Made in Europe en la contratación pública en determinados sectores estratégicos, garantizar que las nuevas inversiones extranjeras en nuestra industria redunden verdaderamente en beneficio de Europa y aumentar el apoyo a industrias estratégicas como los automóviles y las baterías. Sí, ahora sí, seguro que va a invertir muchos elementos extranjeros en una Europa donde dices, bueno, si te enfadas con ellos, solo te van a robar el dinero, pero ¿qué más da? ¿No? O sea, pues te roban el dinero, pues magia potagia. Hay más cosas, no se preocupen. Hay, miren, tengo una nota aquí de Argentina para nuestros colegas argentinos que siempre nos ven. Ben Norton pone, el gobierno libertario de derecha de Argentina está dirigido por Wall Street, tanto directa como indirectamente. El ministro y el viceministro de Economía del presidente Javier Milei y el presidente y vicepresidente del Banco Central trabajaron anteriormente para JP Morgan, el banco más grande de Estados Unidos. Y nos pone aquí esta imagen. Por el lado, ministro y viceministro de Economía, José Luis Daza y Toto Caputo, trabajaron para JP Morgan. Y desde el lado del Banco Central, presidente y vicepresidente, Santiago Bausili y Vladimir Berning también trabajaron para JP Morgan. En esta foto con los dos de un lado, los dos de otro y el muñeco Mileikovsky en el centro. Qué terror, qué desgracia. Para Argentina y para todos. Vale, tenemos, sí, este mensaje que vi del genial periodista Lorenzo Ramírez. Dice, miren cómo se divierte el jefe de la patronal española en Marruecos. Algunos se forran mientras que otros miran. Y sí, nos pone aquí esta nota de Chakib ALJ. Ha sido un verdadero placer recibir ayer en Casablanca al señor Antonio Garamendi, presidente de la COE, Confederación Española de Organizaciones Empresariales, en presencia del señor Karim Zidane, ministro de Inversiones, Convergencia y Evaluación de Políticas Públicas. Como otros decimos mucho, para la patronal nunca habrá demasiados inmigrantes, siempre puede haber más mano de obra barata. Y aquí, pues, a esto se dedican. A esto se dedica la COE, la patronal. Vale, eso para que lo tengan por ahí. Porque, bueno, algunas notas más sobre la cancelación del tema de Budapest. Geromán dice, la principal razón de la cancelación fue la negativa de Rusia a aceptar un alto el fuego inmediato en Ucrania.
Según fuentes de Reuters, Moscú había enviado a Washington una nota clasificada repitiendo sus anteriores términos de paz con Ucrania, incluido el control total sobre la región de Donbass. Esta demanda reflejó la postura previamente rechazada tanto por Washington como por Kiev, mientras que Trump insistió en congelar el conflicto a lo largo de la actual línea del frente, que por supuesto Rusia le va a decir que no, que ni se lo piensen, que de ninguna forma. También, por cierto, una cosa interesante que nos pone aquí, nos muestra Nina Bizantina, es cuando los políticos occidentales no saben cómo resolver un problema, utilizan la palabra Rusia. Y esta es una nota del Telegraph de Reino Unido y dice, Rusia ayuda a los traficantes de personas a inundar Europa y Reino Unido con inmigrantes. Claro que sí, seguro que es Rusia. Seguro que es exactamente Rusia la que se encarga de ello y no elementos como los que tendrán en esta fotografía. Son los dedicados a ese tráfico de personas. Por cierto, esta nota de Jay Bowes, periodista irlandés, si mal no recuerdo, sí. Los americanos hablan con los rusos, los europeos hablan consigo mismos. Efectivamente, la coalición de los irrelevantes, ahí la tienen. En grande. Luego, esto también me resulta curiosísimo. De vez en cuando siempre aparecen elementos así. Esta tal Lia Gazi, que se presenta como activista tártara de Crimea en el exilio, luchando por una Crimea libre. Eso sí, se pone la bandera de Ucrania, pero no la menciona en su biografía. Bueno, eso. Y aquí, pues lo típico, de Rusia es la raíz del mal en todo el mundo, derrota a Rusia y verás entre tus ojos el fin del terrorismo, las guerras y las dictaduras. Claro que sí. El verdadero secreto de la paz mundial está en derrotar a Rusia y dividirla, pero Occidente no está preparado para esta conversación. Esta es la clase de activistas que siempre les digo, de cómo luego en Rusia no se lo van a tomar a mal. Es decir, lo que desde Occidente hay son esta serie de elementos de activistas que van y vienen para decir que Rusia es el mal del mundo, hay que acabar con Rusia y hay que derrotar a Rusia y dividirla. Y aquí nos dice, pero Occidente no está preparado para esta conversación, como si esto no lo hubiéramos comentado aquí en el canal y lo hubiéramos mostrado. Por ejemplo, con tantas cosas de la Comisión Helsinki para la descolonización de Rusia desde 2022. Pero bueno, aquí intentan poner a una cara pretendidamente guapa, joven, y que diga, bueno, a ver si cuela. Y pone esta imagen, que es la que tantas veces hemos visto de Rusia descolonizada, dice. ¿Sabes? Rusia fragmentada. El plan, por cierto, también de Caja Callas, diciendo jefa de la supuesta autopercibida jefa de la diplomacia europea y que lo que quiere es dividir a Rusia y saquearla. Y claro, a los rusos eso les tiene que parecer muy bien, ¿no? Pues lo mismo que antes hablábamos de Venezuela. Claro, sí, los venezolanos, que les puede gustar o no el gobierno de Maduro, pero sí, claro, vamos a aceptar una injerencia externa para que nos saquee. Claro, sí, fantástico. En eso estábamos pensando. Pues con los rusos peor todavía, porque no solo es que les saqueen, es que les destruyan como país. Claro. Anatoly Shari, el periodista ucraniano refugiado en España, nos dice aquí varias cosas. Las explosiones de los Nord Stream, el asesinato del piloto Kuzminov en Alicante, España, el asesinato de Andriy Portnov en Madrid, dos intentos de asesinato contra mí en Tarragona que no fueron investigados, explosiones en petroleros, drones sobre Europa y ahora los bombardeos de dos plantas en Rumanía y Hungría. No se ha encontrado ni castigado a nadie. ¿Crees que se detendrán al darse cuenta de que en Europa pueden hacer cualquier cosa? Creo que los propios europeos no entienden cómo están alimentando a un terrorista y que ese terrorista terminará por cortarles el cuello. Se refiere precisamente al régimen ucraniano. Y luego había una nota aquí muy, muy larga y vamos a terminar, yo creo que hoy por esta parte, salvo que es que hay algunas cosas de Donald Trump, pero bueno, sí, miren, antes de esto, como les había comentado lo de Australia, Donald Trump había compartido cuando
Hace 2 días, esta nota de firmado, sellado y entregado el acuerdo Estados Unidos-Australia y nos dice alcanzando la dominancia energética y de la cadena de suministros de minerales críticos, invirtiendo más de 3.000 millones en proyectos de minerales críticos y desatando recursos naturales abundantes. Es lo único que le preocupa, sobre todo de la dominancia energética y en la cadena de suministros. Claro, dominancia. Con eso va a convencer a muchos, desde luego. Bueno, esta nota de Toroskay Laszlo, miembro del Parlamento húngaro, dice lo siguiente, y tiene esta foto en cuestión. Dice la nota, no es de extrañar que muchos sospecharan de inmediato de una operación de sabotaje o de un ataque terrorista ucraniano tras el incendio en la refinería de petróleo de Statolombata. Bueno, como se diga en húngaro, que yo húngaro lo manejo poco. La sospecha se vio reforzada por la explosión que también se produjo en la refinería rumana de la rusa Lukoil, aunque aún no hay pruebas que confirmen la sospecha de que los ucranianos estuvieran detrás de ambos sucesos. Curiosamente, hoy apareció simultáneamente en los medios internacionales liberales globalistas la noticia de que los servicios secretos polacos y rumanos habían impedido una operación de sabotaje rusa. Supuestamente, alguien intentó incendiar la oficina de Nova Post en Bucarest, la mayor empresa de mensajería privada de Ucrania. La confusa noticia publicada por Telex aquí también reveló que los asesinos, entre comillas, eran ciudadanos ucranianos, pero por supuesto no se les ocurrió que su cliente también era ucraniano. En cualquier caso, la sospecha está justificada desde que Polonia protegió a los terroristas ucranianos que volaron el gasoducto Nord Stream. Aunque las autoridades alemanas solicitaron la extradición de los ucranianos responsables del atentado terrorista, el primer ministro polaco, el liberal globalista Donald Tusk, se negó e incluso defendió el acto terrorista afirmando que era justo hacerlo. Los mismos políticos europeos protegieron a Ilaria Salis, miembro de la banda Antifa, quien cometió atentados terroristas en Hungría con inmunidad de extradición. El bando liberal globalista, que está acabando la tumba de Europa, ahora apoya abiertamente el terrorismo. No es de extrañar que no estén dispuestos a condenar el hecho de que nuestra diputada europea, Susana Borbendeg, esté recibiendo amenazas de muerte por parte de Ucrania. La facción parlamentaria de Nuestra Patria y yo mismo también hemos recibido amenazas terroristas de Ucrania. Esto les parece aceptable. Mientras tanto, tienen el descaro de repetir que esta es una guerra no provocada que comenzó con el malvado Putin atacando a la inocente Ucrania, liderada por las personas de apariencia extremadamente inocente, bondadosas y de manos limpias que aparecen en la imagen sin ningún motivo. Silencian deliberadamente que en 2013-2014 el liderazgo ucraniano legítimamente elegido fue derrocado en un sangriento golpe de Estado con apoyo occidental simplemente porque se lo consideraba prorruso. También ocultan que los manifestantes locales, civiles y rusohablantes desarmados que protestaban contra el golpe fueron quemados vivos o golpeados hasta la muerte con barras de hierro en la sede sindical de Odessa el 2 de mayo de 2014. Solo allí en un día 47 manifestantes rusos fueron asesinados. Los derechos de la minoría rusa en Ucrania han sido pisoteados, pero lo mismo ha sucedido con los derechos de los húngaros en Transcarpatia. Es un miembro del Parlamento húngaro. Evidentemente no se olvida. Y sigue diciendo, ¿qué clase de repugnantes figuras antihúngaras son quienes deliberadamente ocultan esto en Hungría o mienten diciendo que tales cosas solo han sucedido desde el estallido de la guerra de 2022? Ya en 1991, el día del referéndum que determinó las fronteras de la actual Ucrania y decidió su independencia, se celebró otro referéndum ucraniano que decidió sobre la autodeterminación de Transcarpatia y la autonomía territorial húngara. El Parlamento ucraniano no lo ha ratificado durante 34 años, violinizando así el derecho internacional. El monumento a la conquista de la patria fue dañado e incendiado varias veces en el paso de Berekei en 2009. Los derechos fundamentales de los húngaros han sido vulnerados desde 2015. En 2018 se produjo un atentado terrorista contra la oficina de la KMKSC en Uzhhorod, y la bandera húngara fue arrancada del ayuntamiento de Beregsás en 2020, y en 2022 la estatua de Turul también fue derribada en Munkacs.
Decenas de miles de húngaros fueron perseguidos desde su patria. Según él mismo admitió, Joseph Sebastian fue golpeado tan brutalmente durante el reclutamiento forzoso que murió a causa de los abusos, y casi un centenar de húngaros de Transcarpatia han muerto en el frente hasta la fecha. Incluso el presidente del KMKSC, Laszlo Brenzovic, fue perseguido desde su patria por las autoridades estatales ucranianas mediante métodos terroristas y actualmente reside en Budapest como refugiado. Cualquier persona de habla húngara que apoya este régimen ucraniano y trabaje para hacer que esta vecina Ucrania sea lo más fuerte posible es simplemente un traidor a su patria y a su nación. Y pone esta imagen para acompañar. Y en último lugar, con este tremendo sol, nos vamos por hoy. La geopolítica continúa con mucho más y mucho mejor. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Noticiero geopolítico donde los haya. Y nos vemos con mucho más y mucho mejor. Hasta la próxima, amigos, porque el final de un programa solo es el principio del siguiente.